En Año Nuevo, estaba trabajando como chofer. Me tocaba un turno extra. Mi madre y mi hermano le dijeron a mi hijo que no querían recordatorios de fracasos en la mesa. Él regresó solo a casa, y pasó la noche abrazando a nuestro viejo perro en el sofá. No reclamé. Días después, dejé un sobre la mesa. Y empezaron a llorar como nunca antes. Mi hijo de 8 años me llamó llorando en Nochevieja. Estaba manejando por las calles vacías de Madrid, esperando el próximo pasajero de Uber, cuando sonó mi teléfono. Eran las 11:30 de la noche. Mi pequeño David debería estar cenando con la abuela, riéndose, esperando las campanadas. Pero su voz quebrada me partió el corazón desde el primer segundo. Papá, ven por mí, por favor. ¿Qué pasó, campeón? ¿Dónde estás? En casa de la abuela, pero quiero irme. Roberto dijo que era mejor que yo no estuviera aquí porque recuerdo tus fracasos. Se me heló la sangre. Tuve que orillarse en una esquina porque las manos me temblaban. ¿Qué más dijeron, David? La abuela dijo que no querían recordatorios de fracasos en la mesa. Que era Año Nuevo y querían empezar bien. Mi hijo de 8 años. Mi niño que dibuja superhéroes y me abraza cada mañana antes de ir al colegio. Mi pequeño que nunca le ha hecho daño a nadie. Ellos lo llamaron un recordatorio de fracaso. Ya voy por ti, hijo. Quédate donde estás. Colgué y arranqué hacia la casa de mi madre. Pero mientras manejaba, los recuerdos vinieron como una avalancha. Porque esto no era nuevo. Esto era el mismo patrón de toda mi vida. Desde niño, siempre fui el hermano problemático. Roberto tenía 2 años más y era el Golden Child. El que sacaba buenas notas sin estudiar. El que nunca rompía nada. El que hacía que mamá sonriera con orgullo cuando hablaba de él con las vecinas. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano?, me decía mamá cada vez que traía una nota mala o rompía algo jugando. Roberto estudió Derecho. Yo dejé la universidad para trabajar y ayudar en casa cuando papá se enfermó. Roberto se casó con Patricia, una mujer perfecta de familia acomodada. Yo me casé con Carmen, una chica trabajadora que amaba de verdad, pero que no impresionaba a mamá. Roberto tiene un despacho exitoso y una casa enorme en las afueras. Yo conduzco para Uber y vivo en un apartamento de 2 habitaciones. Pero siempre, desde que éramos niños, algo me decía que Roberto escondía algo. Pequeños detalles. Como cuando mamá preguntaba por su trabajo y él cambiaba de tema rápidamente. O cuando Patricia mencionaba gastos y él se ponía nervioso. O esas llamadas telefónicas que recibía y contestaba alejándose de todos. Nunca investigué. Nunca me importó lo suficiente. Hasta ahora. Llegué a casa de mamá y toqué el timbre. David salió corriendo hacia mí con los ojos rojos e hinchados. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. No dijeron adiós, papá. Solo me dijeron que me fuera. Durante el camino a casa, David no paró de hacer preguntas que me destrozaban. ¿Por qué me odian, papá? ¿Qué es un fracaso? ¿Soy yo el problema? No, campeón. Tú nunca eres el problema. Ellos son el problema. Pero en mi interior, la rabia crecía como un incendio. No solo por mí. Por mi hijo. Por ese niño inocente que ahora pensaba que era una vergüenza. En casa, David se acurrucó en el sofá con Max, nuestro perro viejo de 13 años. Los encontré así 1 hora después, mi hijo abrazado al perro, ambos dormidos, con las mejillas de David todavía húmedas por las lágrimas. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Roberto no sabía que durante años había estado prestando atención. Que había notado inconsistencias en sus historias. Que tenía contactos que podrían ayudarme a descubrir la verdad. Mi familia pensaba que era un fracaso. Que era el hermano que nunca había logrado nada. Pero había algo que no sabían sobre mí. Cuando se trataba de proteger a mi hijo, era capaz de cualquier cosa. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Era hora de descubrir qué secretos escondía el hermano perfecto. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida como padre. David no era el mismo niño. Se levantaba en silencio, desayunaba sin hablar, y cuando lo llevaba al colegio me hacía preguntas que me partían el alma. ¿Por qué la abuela no me quiere, papá? ¿Qué es un fracaso? ¿Tú crees que soy una vergüenza? Cada pregunta era una puñalada. Ver cómo la autoestima de mi hijo se desmoronaba día tras día me consumía. Pero la que más me dolió fue la que me hizo el martes por la mañana, mientras se ponía el uniforme del colegio.
Papá, ¿es verdad que soy un recordatorio de tus fracasos? Me arrodillé frente a él, tomé sus pequeñas manos y le dije: David, escúchame bien. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú no eres un fracaso. Tú eres mi mayor éxito. Y si alguien no puede ver eso, entonces ellos son los que están fracasando como personas. Pero por dentro, la rabia me carcomía. No iba a permitir que destruyeran a mi hijo como me habían destruido a mí durante años. Esa noche, cuando David se quedó dormido, me senté frente a mi computadora y comencé la investigación en serio. Durante años había notado cosas raras sobre Roberto. Pequeños detalles que nunca cuadraban. Como esa vez que mamá mencionó que Roberto le había pedido dinero prestado para una inversión, pero al día siguiente él llegó con un reloj nuevo carísimo. O cuando Patricia comentó casualmente que Roberto había estado muy estresado por unos números que no cuadraban en el despacho. Empecé por lo más obvio, sus redes sociales. Roberto siempre posteaba fotos de restaurantes caros, vacaciones lujosas, su BMW nuevo. Pero cuando miré más de cerca, noté algo extraño. Las fotos de los restaurantes caros eran siempre en el mismo lugar, desde el mismo ángulo. Como si fuera siempre el mismo restaurante, pero él quisiera hacer creer que iba a varios. Seguí investigando y encontré algo interesante. Roberto había puesto su casa en venta 6 meses atrás, pero la había retirado del mercado a las 2 semanas. ¿Por qué alguien pone su casa en venta y luego se arrepiente tan rápido? Fue entonces cuando tuve mi primer momento de pánico. Estaba en el portal inmobiliario, buscando el historial de su casa, cuando sonó mi teléfono. Era Roberto. ¿Qué tal, hermano? Hace tiempo que no hablamos. Se me heló la sangre. La coincidencia me puso paranoico. ¿Sería casualidad que me llamara justo cuando estaba investigándolo? Cerré rápidamente la laptop y traté de sonar normal. Hola, Roberto. Sí, ya sabes, trabajando mucho. Oye, mamá me contó lo del otro día. Que David se fue temprano de la cena. El muy cínico ni siquiera mencionaba que lo habían humillado. Solo que se fue temprano. Sí, el niño estaba cansado, mentí. Ya, bueno, quería disculparme si sonamos un poco duros. Es que, ya sabes, las fiestas familiares a veces son complicadas cuando hay situaciones. ¿Situaciones? ¿Mi hijo era una situación? No pasa nada, Roberto. David está bien. Me alegro. Bueno, hablamos pronto. Colgué sintiéndome asqueado. Pero también más determinado que nunca. Esa noche, David tuvo una pesadilla. Lo encontré gritando en su cama. No soy un fracaso. No soy un fracaso. Lo abracé hasta que se calmó, y fue en ese momento cuando supe que no había vuelta atrás. Iba a descubrir todos los secretos de Roberto, y los iba a usar para proteger a mi hijo. Contacté a Miguel, un amigo que trabajaba en un banco. Sin entrar en detalles, le pregunté si podía averiguar algo sobre el historial crediticio de Roberto. Miguel me debía un favor del año pasado, cuando lo ayudé con algunos trámites después de su divorcio. Lo que Miguel me contó 2 días después confirmó mis sospechas más salvajes. Roberto tenía deudas por toda la ciudad. Préstamos personales en 3 bancos diferentes. Tarjetas de crédito al límite. Y algo más preocupante, había hipotecado su casa 3 veces en los últimos 2 años. Pero eso no era todo. Miguel también me contó que Roberto había pedido un préstamo comercial para su despacho, pero los pagos estaban atrasados desde hacía 4 meses. Seguí excavando. Contacté a un viejo amigo que trabajaba en Hacienda. Después de algunos rodeos, me confirmó que Roberto tenía problemas con el fisco. Había estado declarando ingresos mucho menores de los reales, pero viviendo como si ganara una fortuna. Todo empezaba a tener sentido. Los restaurantes caros esporádicos. Las vacaciones que parecían lujosas, pero siempre duraban solo 2 días. El BMW que resultó ser de segunda mano, no nuevo como él presumía. Pero el descubrimiento más devastador vino cuando logré acceder a los registros comerciales de su despacho. Roberto había estado desviando dinero de las cuentas de sus clientes para pagar sus deudas personales. Esto ya no era solo irresponsabilidad financiera. Esto era fraude. Sin embargo, mi investigación tuvo un segundo momento de casi descubrimiento que me llenó de pánico. Estaba en un café cerca del despacho de Roberto, tratando de hablar discretamente con uno de sus empleados, cuando lo vi caminando hacia el café. Me escondí detrás de un periódico, pero él se sentó en la mesa de al lado.
Durante 20 minutos tuve que fingir que leía mientras él hablaba por teléfono con alguien que claramente era un acreedor. No, no puedo pagar esta semana. Necesito hasta fin de mes. Sí, entiendo las consecuencias. No, mi familia no sabe nada. Cuando finalmente se fue, me di cuenta de que las manos me temblaban. Si me hubiera visto allí, investigando sobre él, todo se habría arruinado. Pero también me di cuenta de algo más. Roberto estaba desesperado. Y la gente desesperada comete errores. Esa noche, mientras organizaba toda la información que había recopilado, David se acercó a mi escritorio. ¿Qué estás haciendo, papá? Tuve que mentirle a mi propio hijo. Trabajo, campeón. Papeles aburridos. ¿Es sobre la abuela y tío Roberto? La perspicacia de los niños siempre me sorprende. Traté de sonar casual. ¿Por qué preguntas eso? Porque has estado muy serio desde Año Nuevo. Y a veces te oigo susurrar el nombre del tío Roberto cuando trabajas. Me arrodillé frente a él y le dije: David, algunas veces los adultos tienen que arreglar problemas complicados. Pero quiero que sepas que todo lo que hago es para protegerte. ¿Está bien? ¿Van a pedirme perdón por lo que dijeron? La inocencia de mi hijo me destrozó. Él solo quería una disculpa. Pero yo sabía que iba a darle algo mucho mejor: justicia. Vas a ver, campeón. Vas a ver. 2 días después, tuve mi momento de duda más profundo. Había descubierto que Roberto no solo había hipotecado su propia casa, sino que había usado la casa de mamá como garantía para uno de sus préstamos sin decírselo. Si Roberto no pagaba, mamá podía perder su casa. Me senté en el sofá, con todos los documentos extendidos frente a mí, y por primera vez me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Me estaba convirtiendo en lo que odiaba? ¿Estaba actuando por justicia o por venganza? Pero entonces recordé a David llorando, abrazado a Max, preguntándome si era una vergüenza. Recordé la frialdad en la voz de mi madre cuando le dijo que no querían recordatorios de fracasos en la mesa. No era venganza. Era protección. El viernes por la noche terminé de preparar todo. Tenía documentos bancarios, registros de Hacienda, testimonios de empleados, pruebas del fraude y algo más, una grabación. Resulta que Miguel había grabado una conversación telefónica donde Roberto le confesaba a un amigo que había tomado prestado dinero de las cuentas de sus clientes y que no sabía cómo devolverlo. El cumpleaños de mamá era el viernes siguiente. Como siempre, toda la familia se reuniría en su casa para cenar. Como siempre, yo no estaba invitado. Pero esta vez, eso jugaba a mi favor. El jueves por la noche preparé el sobre. No era solo un sobre cualquiera. Era un dossier completo de la doble vida de Roberto. Dentro había copias de todos los documentos bancarios que había conseguido, las pruebas de los problemas con Hacienda, evidencia del dinero desviado de las cuentas de sus clientes, y la grabación donde confesaba que había tomado prestado dinero que no podía devolver. Pero también incluía algo más personal, una carta dirigida a mi madre. Mamá, escribí, mientras tú llamas fracaso a tu nieto de 8 años, tu hijo perfecto ha estado robando dinero de sus clientes para mantener una vida que no puede permitirse. Mientras humillas a David por recordarte mis supuestos fracasos, Roberto ha hipotecado tu casa sin que lo sepas como garantía de sus deudas de juego. El recordatorio de fracaso no está sentado en tu mesa. Está dirigiendo la conversación. El viernes llegué temprano a casa de mamá. Sabía que estarían en la cocina preparando la cena. Usé la llave que siempre guardaba bajo la maceta del jardín y entré silenciosamente. Dejé el sobre la mesa del comedor, justo donde Roberto siempre se sentaba. El lugar de honor. El lugar del hijo perfecto. Luego salí y me quedé en mi coche, estacionado al final de la calle. Desde ahí podía ver la ventana del comedor. Las cortinas estaban abiertas. A las 8:30 vi llegar a Roberto y Patricia. Él llevaba una botella de vino Carisma, probablemente comprada con dinero que no tenía. Patricia llevaba un vestido nuevo. Todo perfecto, como siempre. A las 9:45 comenzó el espectáculo. Vi a mamá sentarse en la cabecera de la mesa. Roberto a su derecha, en su lugar habitual. Patricia frente a él. La mesa perfecta de la familia perfecta. Mamá vio el sobre primero. Lo levantó, leyó su nombre escrito en el frente, y lo abrió con curiosidad. Desde mi coche pude ver el momento exacto en que su expresión cambió. Primero confusión. Luego shock. Luego horror. Dejó caer algunos papeles y se llevó la mano a la boca. Roberto le preguntó qué pasaba, pero ella no respondía.
Solo seguía leyendo, con los ojos cada vez más abiertos. Roberto se levantó para ver qué había en el sobre. Vi cómo su cara se desplomó cuando reconoció los documentos bancarios. Vi cómo Patricia se acercó para leer por encima del hombro de su marido. Vi el momento exacto en que ella leyó algo que la hizo retroceder como si hubiera visto una serpiente. Entonces comenzaron los gritos. No podía escuchar las palabras exactas, pero no las necesitaba. Los gestos lo decían todo. Roberto gesticulaba desesperadamente, tratando de explicar. Patricia se llevaba las manos a la cabeza. Mamá se había quedado inmóvil, con la carta en las manos. De repente, Patricia se levantó de la mesa y comenzó a caminar en círculos por el comedor. Roberto la siguió, claramente suplicando. Ella lo empujó. Mamá seguía leyendo. Página tras página de evidencia que destruía la imagen que tenía de su hijo perfecto. Fueron 45 minutos de caos. 45 minutos viendo cómo se desmoronaba el mundo perfecto que habían construido sobre las mentiras de Roberto. Finalmente, Roberto salió de la casa corriendo. Patricia lo siguió, pero no juntos. Ella salió gritándole algo que hizo que él se detuviera en seco en el jardín. Mamá se quedó sola en el comedor, con todos los papeles esparcidos sobre la mesa. Mi teléfono sonó a las 10:15. Era Roberto. Hermano, por favor, necesito hablar contigo. Su voz sonaba quebrada. Desesperada. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estuvo la cena de cumpleaños? Silencio. Luego sollozos. Tú sabías, ¿verdad? Has sabido todo este tiempo. He sabido muchas cosas, Roberto. La pregunta es, ¿cuáles de todas las cosas de las que me has acusado durante años eran en realidad una descripción de ti mismo? Por favor, no le digas a nadie más. Mi carrera, mi matrimonio, todo está acabado si esto sale. ¿Te refieres como cuando le dijiste a mi hijo de 8 años que era un recordatorio de fracaso? Eso fue un error. Estaba estresado, no pensé. ¿Estresado por qué, Roberto? ¿Por las deudas de juego? ¿Por el dinero que robaste de tus clientes? ¿O por haber hipotecado la casa de mamá sin decírselo? No sabía que lo sabías. No sabía que alguien lo sabía. Ahora todos lo saben. 5 minutos después sonó otra vez. Era mamá. Hijo, perdóname. Estaba llorando. En 38 años de vida, nunca había escuchado a mi madre llorar. No sabía nada de esto. Roberto me pidió dinero prestado varias veces, pero me dijo que era para inversiones. Nunca me dijo que tenía problemas. Nunca me dijo que había usado mi casa como garantía. Lo sé, mamá. ¿Y lo que le dijimos a David? Dios mío, lo que le dijimos a ese niño inocente. Pensé que Roberto tenía razón, que a veces hay que ser duros para que la gente crezca, pero David no necesita crecer, mamá. David necesita que lo amen. Y Roberto no tenía derecho a hablar de fracasos cuando él es quien estaba fracasando en secreto. ¿Puedes perdonarme? ¿Puede David perdonarme? Esa es una conversación que tendrás que tener con él cuando esté listo. Pero no ahora. Ahora él necesita sanar. Entiendo. Lo entiendo. ¿Qué va a pasar con Roberto? Eso depende de él. Si devuelve el dinero que robó, si se hace responsable de sus deudas, si busca ayuda para su problema de juego, tal vez pueda reconstruir su vida. Pero ya no a costa de humillar a mi hijo. La llamada de Patricia llegó 1 hora después. Tu hermano me ha estado mintiendo durante años. Todo este tiempo pensé que era yo quien no era suficientemente buena para su familia perfecta. Resulta que no hay familia perfecta. Solo hay mentiras muy bien contadas. ¿Cómo está Roberto? Devastado. Está en el sótano, llorando. Dice que lo siente, que iba a arreglar todo, que nunca quiso lastimar a nadie. Pero también dice que se sintió presionado toda su vida a ser perfecto. ¿Presionado por quién, Patricia? Por la misma mujer que acaba de llamarte llorando para pedirte perdón. Esa noche, cuando llegué a casa, David estaba despierto esperándome. ¿Papá? ¿Pasó algo? Has estado muy callado últimamente. Me senté a su lado en el sofá. Max se acurrucó entre nosotros. David, ¿recuerdas lo que pasó en Año Nuevo? Cuando la abuela y tío Roberto dijeron que yo era un recordatorio de fracaso. Sí. Bueno, resulta que tu tío Roberto ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Y hoy la familia se enteró de la verdad. ¿Qué clase de mentiras? Mentiras sobre dinero, sobre su trabajo,
sobre lo exitoso que decías ser. Resulta que tu tío Roberto es quien ha estado fracasando, no nosotros. ¿Van a pedirme perdón? Tal vez. Pero quiero que sepas algo importante, no necesitas que nadie te pida perdón para saber que vales. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. ¿Ni siquiera de la abuela? Ni siquiera de la abuela. David se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me sorprendió por su madurez. Papá, gracias por protegerme. Pero ya no necesito que me protejas de ellos. Ya no me importa lo que piensen. ¿Por qué, campeón? Porque ahora sé que cuando alguien te llama fracaso, a veces es porque ellos son los que están fracasando por dentro. 6 meses después, Roberto está en rehabilitación para ludópatas. Perdió su trabajo cuando sus clientes se enteraron del dinero desviado, aunque logró devolverlo todo vendiendo su casa y su coche. Su matrimonio con Patricia sobrevivió, pero apenas. Ahora viven en un apartamento pequeño y él trabaja en el despacho de un amigo por un sueldo básico. Mamá ha intentado reconstruir su relación conmigo y con David. Las primeras visitas fueron incómodas, llenas de disculpas que sonaban huecas. Pero lentamente, muy lentamente, hemos empezado a hablar como familia normal. David ya no pregunta por qué lo rechazaron. De hecho, la semana pasada me dijo algo que me llenó de orgullo. Papá, creo que fue bueno que pasara lo de Año Nuevo. ¿Por qué, campeón? Porque ahora sé quién soy realmente. Y sé que tú siempre me vas a defender. Anoche, mientras cenábamos pizza en nuestro pequeño apartamento, David me preguntó: Papá, ¿crees que hice bien en no odiar al tío Roberto? ¿Tú no lo odias? No. Me da pena. Debe ser terrible vivir mintiendo todo el tiempo. Mi hijo de 8 años había entendido algo que a mí me tomó 38 años aprender. A veces la venganza perfecta no es destruir a alguien. Es mostrarle al mundo quién realmente es. Y a veces, la justicia más poética es simplemente vivir tu verdad mientras otros se ahogan en sus mentiras. Roberto puede quedarse con el título de hermano perfecto. Yo me quedo con algo mucho mejor, un hijo que sabe que vale oro, y que nunca más dudará de eso. Si alguien que está leyendo esto está pasando por algo similar, quiero que sepan esto: ustedes no son el problema. Las familias tóxicas siempre necesitan un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por sus propias frustraciones. Pero ustedes no tienen que cargar con esa responsabilidad. Y si tienen hijos, por favor, nunca permitan que nadie los use como armas emocionales. Los niños no son recordatorios de fracasos. Los niños son promesas de futuro. Cuiden a sus pequeños. Defiendan su autoestima. Y recuerden, a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Fui demasiado duro con Roberto o se lo merecía? Cuéntenme en los comentarios, porque leo cada uno y sus historias siempre me impactan.